Ya, iniciamos. Buenas noches, me presento, mi nombre es Mainet Tatiana Gómez Vázquez, soy estudiante de quinto ciclo y hoy voy a dictar el tema titulado Temperatura y frecuencia respiratoria, una adecuada interpretación de sus valores. ¿Para qué va a servir este tema? Bueno, principalmente porque cuando vean más adelante casos clínicos, estos valores que tienen que identificar tanto ya sean adultos, niños o bebés, cuando identifiquen estos valores va a ser más sencillo interpretar cualquier caso clínico, ¿no? Y también sirve para en un futuro cuando traten pacientes y todo ello. Ahora, ¿cuál es el contenido temático del día de hoy? Bueno, primero vamos a tener preguntas previas. Después vamos a ver el centro termorregulador y vías de termorregulación, respuestas termorreguladoras, mecanismos de pérdida de calor y bueno, luego también más importante la frecuencia respiratoria y la medida de la frecuencia respiratoria. ¿Qué vamos a identificar hoy día? Vamos a identificar el centro regulador de la temperatura corporal, vamos a identificar y diferenciar las vías de termorregulación, reconocer las respuestas fisiológicas entre el frío y el calor, vamos a conocer los valores normales de la frecuencia respiratoria y vamos a aplicar todo este conocimiento teórico en la medición de la frecuencia respiratoria e identificar también alteraciones de la respiración, ¿no? Ahora, estas son preguntas básicas que, bueno, más o menos en sus propias palabras quisiera que quizás puedan responder. ¿Qué entiendes por temperatura corporal? No tiene que ser algo complejo, puede ser algo sencillo. ¿Me escuchas, Angelito? Puedes quizás contestar en el chat o quizás prender tu micro. Tiene que ser algo breve, no tiene que ser algo complejo. Puede ser en tus propias palabras, lo que tú entiendes por temperatura corporal. ¿Tú más o menos qué entiendes por ese término? Bueno, en caso de que no lo sepas, no hay ningún problema. La temperatura corporal es la que permite equilibrar el calor y que el cuerpo se mantenga estable, ¿no? Y mantenga esa homeostasis, ¿no? Esa regulación. Ahora, ¿por qué es importante mantener una temperatura estable? Bueno, para no tener cualquier alteración o problemas con la homeostasis, ¿no? Porque como dijimos en la anterior clase, la homeostasis es el equilibrio interno, ¿no? Ahora, ¿qué es la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minutos. Y eso también lo vamos a poner en práctica cuando veamos la medida de la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona tiene fiebre? Bueno, tiene un desequilibrio termorregulador. Y bueno, si quizás has visto alguna persona que tiene dificultad respiratoria, vas a ver ciertos signos, pero más adelante lo voy a explicar con más detalle. Bueno, vamos a entrar en lo importante, ¿no? ¿Qué es el centro termorregulador? Yo lo relaciono con una analogía, que es el termostato interno que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Está situado en el hipotálamo, específicamente en el área preóptica, y se encarga de mantener la temperatura corporal del cuerpo, ¿no? Entonces relacionenlo. Centro termorregulador es el termostato que mantiene ese equilibrio interno en nuestro cuerpo. ¿Dónde está situado? En el hipotálamo. ¿Exactamente dónde? En el área preóptica. ¿Y de qué se encarga? De mantener nuestra temperatura corporal estable. Ahora, ¿cuáles son las vías de termorregulación? Hay una vía automática, que es como inconsciente, y otra vía consciente, cortical. Bueno, estas son distintas, ¿no? Una vía consciente es esa vía que, voy a dar un ejemplo así muy conocido, que es cuando nos quemamos quizás con una tetera, ¿no? Entonces, eso va a ser un reflejo inconsciente, ¿no? Directamente tú vas a mover la mano, es una vía automática refleja. Va a pasar por ciertas vías, obviamente de que cuando nuestro cuerpo siente esos cambios de temperatura, va a reaccionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber una vía automática y otra vía consciente, ¿no? Y va a tener como que ciertas estaciones nerviosas por donde va a pasar, porque estas vías van a pasar por centros nerviosos. Entonces, eso es lo general, ¿no? Pero ahora vamos a ver como que ciertas terminologías, así que quizás se les haya complicado la primera vez que lo hayan visto, pero lo vamos a aquí a acotar, ¿ya? ¿Cuál es la función de estos dos? ¿No? Mantener estable a la persona en temperatura y percibir la temperatura en sí. ¿Qué es lo que primero que va a pasar, no? Primero nosotros tenemos unos receptores en la piel
que son los llamados receptores del calor y del frío, ¿no? Por ejemplo, el receptor del calor es Ruffini, el receptor del frío es Krauss. Y bueno, ¿cuál es la primera estación nerviosa por la que va a pasar, por ejemplo, la vía automática? Va a pasar, va a ser una de sus estaciones después de haber pasado por cierta parte del sistema nervioso. Pasa primero por el asta dorsal de la médula espinal. Esa es una de sus estaciones o por donde pasa. Ustedes preguntarán, ¿qué es el asta dorsal de la médula espinal? Bueno, ustedes han visto, digamos, alguna imagen de la médula que parece como un 8, bien gordito, algo así podría decirse. Y tiene tres partes, ¿no? Una parte anterior, media y posterior, que es como que la parte de adelante, la parte de atrás y la parte media. Entonces, ¿por dónde va a pasar esta parte, digamos, neuronal, ¿no? O nerviosa, más bien, por así decir. Mejor nerviosa, no neuronal. Va a pasar por el asta dorsal de la médula espinal, o sea, por la médula espinal en su parte posterior, en su parte de atrás, por así decirlo. Y en la vía consciente también va a pasar por ahí, o sea, va a ser uno de los estadios de la vía consciente e inconsciente. Otra vía, ahora que sería la vía automática, sería el núcleo parabraquial. Pero ustedes dirán, este es un término no muy conocido, así, pero ¿cuál es su función, no? De este núcleo parabraquial en la vía automática. Una vía es por donde va a pasar, ¿no? También, aparte de su primera estación, también va a tener una vía por la que va a pasar. ¿De qué se encarga este núcleo parabraquial? Recibe la información térmica y activa una respuesta automática, ¿no? Entonces, como que el que va a recepcionar la información es como decir que vamos a enviar algún correo y va a tener que viajar, ¿no? Entonces, esa va a ser una vía por la que va a pasar, ¿no? Ahora, en la vía consciente, ¿por dónde va a pasar, no? Esta parte, por así decirla, nerviosa, ¿no? Va a pasar, una de sus vías va a ser el tálamo. ¿Y para qué sirve este tálamo, no? Para que se perciba de manera consciente este cambio de temperatura, ya sea calor o frío, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el centro final ahora en la vía automática? Va a ser el hipotálamo. Como dije, el hipotálamo es ese está situado en, tenemos un termostato interno, ¿no? ¿Y dónde va a estar situado? En el hipotálamo, por ello su importancia. Entonces va a pasar su centro final, o sea, ¿cuál va a ser su estadio final para que pase esto? El hipotálamo, en específico, el, el llamado el área preóptica, que es el APOH. Pero más adelante lo vamos a mencionar un poco más, pero igual esa es su última vía, ¿no? Va a ser su centro final. Ahora, la vía consciente, ¿por dónde va a pasar? ¿Cuál va a ser su centro final? La corteza somatosensorial. Y bueno, ¿cuál va a ser la respuesta? Lo que les dije, bien, en la vía automática, que es inconsciente, va a ser una respuesta fisiológica. O sea, tocas la tetera y directamente tu cuerpo reacciona. Obviamente que antes de eso hay, como les mencioné, unos receptores del calor y del frío, como de Ruffini y de Krauss. Estos dos, una estación va a ser el asta dorsal de la médula espinal, que es la parte de atrás de la médula. Va a pasar también por el núcleo parabraquial, que este recibe la información. Y por último va a pasar por el hipotálamo, ¿no? O llamado en específico el llamado área preóptica, ¿no? Y por último va a ver esa respuesta fisiológica que les dije. Entonces, no es complicado, como les comento. Yo al inicio lo veía un poco complicado porque decía, no, ¿qué son estos términos? ¿Qué quiere decir? Pero después cuando lo analizas, que tiene sus receptores por donde pasa, y después tiene estaciones, lugares, vías por donde pasa y un centro final, ahí ya lo entiendes mejor. Ahora, vamos a pasar ahora a la vía consciente. En la vía consciente, como ya mencioné, también percibe ciertas temperaturas, también va a tener esos receptores. Primero, una de sus estaciones va a ser también el asta dorsal de la médula espinal, que como les dije es la parte de atrás de la médula espinal. También va a pasar por el tálamo, que bueno, ¿para qué sirve, no? Que pase por acá, para que se pueda percibir de manera consciente este cambio de temperatura. Y su último centro va a ser la corteza somatosensorial y va a hacer que sea esto de manera consciente. Entonces, si ha logrado entender de mejor forma, yo sé que quizás cuando lo hayan leído por primera vez en sus diapositivas, quizás lo hayan visto complicado, pero cuando entiendes más o menos que solo son vías, estaciones y un centro final, como que ya se te hace más sencillo. Entonces, ¿se entendió o hay quizás alguna duda en las vías de termorregulación? Ok, perfecto, chicos. Qué bueno que se haya entendido. Ya, después de pasar por esas vías,
mencionamos de que, bueno, tenemos nuestro termostato interno y al final, bueno, esto está situado en el hipotálamo, en el área preóptica. Entonces vamos a hablar ahora del área preóptica del hipotálamo. ¿Cuál es su función? Como les dije, es el centro termorregulador. ¿Qué hace? Integra esta información térmica, este cambio térmico de frío o calor que vamos a tener, va a tener ciertas respuestas, nuestro organismo va a responder, ¿no? De manera ya sea automática, digamos como dijimos el ejemplo de la tetera, somática, quizás nuestro cuerpo también reaccione, y hormonal, que digamos, tenemos varios cambios hormonales, ¿no? Que le pasa a nuestro cuerpo, en especial a las mujeres, ¿no? Entonces va a haber una respuesta hormonal, automática o somática. ¿Y cuál es el objetivo final de esto, no? Es mantener la homeostasis, como les dije, el equilibrio. Al final se tiene que mantener el equilibrio. Cuando sucede el desequilibrio de esto, va a suceder alteraciones y también patologías, ¿no? Esa es la consecuencia de ello. Ahora, vamos a ver la diferencia entre la respuesta termorreguladora del frío y hay otra llamada respuesta termorreguladora del calor. Yo coloqué una imagen así representativa de un muñequito así como que sentía frío y un muñequito que sentía calor. Esto para que se entienda mejor. Quizás esto sea muy obvio, pero quizás es bueno mencionarlo, ¿no? ¿Qué respuesta termorreguladora va a tener nuestro cuerpo cuando siente frío? Bueno, va a tener los llamados escalofríos. Los escalofríos son esos movimientos que va a hacer el organismo para, para generar calor, ¿no? Ese es el objetivo de los escalofríos, generar calor. ¿Qué más? Como les digo, se va a mover el músculo esquelético, generando estos escalofríos y va a generar la termogénesis, ¿no? Va a generar calor. Termogénesis, generación de calor. Y bueno, quizás taquicardia ya en una medida extrema, algo extremo, la taquicardia, cuando va a aumentar el metabolismo, pero en sí esto ya sería algo extremo. Pero en sí lo más importante es que en la respuesta, ¿qué respuesta va a tener en nuestro organismo ante el frío? ¿No? Va a querer generar calor por medio de los escalofríos y el organismo va a actuar, ¿no? Nuestro organismo es tan sabio que quiere mantenerse en equilibrio, ¿no? Y tratar de compensarse, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la respuesta termorreguladora del calor? Bueno, ustedes saben que cuando una persona siente calor se empieza a poner toda rojita porque hay mayor flujo sanguíneo y bueno, empieza a sudar y esa parte se va a evaporar, ¿no? Entonces, eso sería lo principal. También hay otros mecanismos que donde el cuerpo reacciona ante el calor, como por ejemplo que pierde calor y bueno, también taquicardia, que también lo menciona. Pero yo creo que lo más importante es lo más obvio, ¿no? En el caso de la respuesta termorreguladora del frío, los escalofríos. Y esa respuesta musculoesquelética. Y también en la parte de calor, eh, la persona tiende a tener una apariencia de rojiza, hay mayor flujo sanguíneo y bueno, va a empezar a sudar, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Los otros ya son como que términos ya un poco más, que lo van a ver más adelante, pero pienso que lo más importante es esto. Ahora, como les mencioné, y creo que ahora sí estoy compartiendo pantalla de todo, o creo que solo uno. A ver, quiero compartir pantalla de todo para mostrarles el ejemplo, para que lo entiendan mejor la parte de pérdida de calor. Porque ustedes quizás en física hayan visto, a ver, voy a abrir pantalla, hayan visto eso de la teoría de la pérdida de calor o cambio de calor, todo eso, y lo hayan visto quizás en electrodomésticos y cosas así. Eso lo han debido ver en física. Y bueno, indica acá principalmente ejemplos de conducción, convección, radiación, ¿no? Y este es el ejemplo claro, pero también el organismo tiene esta pérdida de calor, no solo lo que vemos en física de los electrodomésticos y objetos, sino que también pasa, ¿no? En nuestro organismo. Y hay porcentajes de pérdida de calor en específico. Tanto hay un mecanismo de radiación, de convección, de conducción y evaporación, que son términos muy parecidos a los que hemos visto acá, ¿no? Son muy parecidos. Y bueno, yo para entenderlo mejor, he colocado algunos ejemplos. Quizás aquí estén muy cortos, pero ahorita les voy a explicar para que lo entiendan mejor. Primero está la radiación, que es la principal forma para perder calor, que tiene un porcentaje de un 60%. Es cuando nuestro cuerpo irradia calor hacia el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, yo coloco el ejemplo de que cuando nosotros sentimos, digamos, queremos calentar, vamos hacia una fogata, ¿no? Y esto va a irradiar calor, ¿no? Hacia el ambiente, hacia nuestro cuerpo. Entonces es un ejemplo para entender ello, pero bueno,
el ejemplo de pérdida de calor de la persona de radiación es un porcentaje de un 60%, ¿sí? Como les digo, es la principal forma de pérdida de calor. Ahora, otro mecanismo es la convección, que es la transferencia de calor desde un cuerpo hacia el aire o hacia el agua. Tiene un 12%. Como les digo, es la transferencia del calor desde el cuerpo hacia el aire. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podría poner? El aire o el agua se llevan el calor del cuerpo. Por ejemplo, cuando han sentido cuando hay mucho viento, o sea, sienten frío, ¿no? Entonces el ambiente se está llevando el calor que tienen ustedes, ¿no? Entonces ese es el ejemplo, ¿no? El viento enfría, por eso creo que el viento enfría. La convección tiene un porcentaje de pérdida de calor de un 12%. No es tanto como la radiación, pero también tiene un porcentaje un poco alto, ¿no? Ahora, el penúltimo, que es la conducción, que es la transferencia de calor en contacto de algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros perdemos calor al tocar algo frío. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos muy fríos nosotros y queremos tocar una tetera caliente? O sea, va a haber ese cambio así de cuando toquemos a ese objeto, ¿no? O contacto ya sea con una superficie caliente o fría, ¿no? ¿Y esto cuánto de porcentaje va a generar de pérdida de calor? Un 3%. Y por último, el más sencillo, que es la evaporación, ¿no? Es cuando es la pérdida de calor y este se va a evaporar, ¿no? Su propio nombre dice se va a evaporar. Por ejemplo, cuando nosotros sudamos y ese sudor se evapora, ¿no? Entonces, son ejemplos así sencillos para que ustedes lo puedan entender y también relacionar con estos términos, porque más adelante ustedes van a llevar, bueno, hoy quizás ya hayan llevado física, tanto en su centro preuniversitario o también lo van a llevar acá cuando pasen a los siguientes ciclos. Entonces es importante, ¿no? Saber quizás esos términos. No está de más. Ahora, vamos a ver algo importante que sería la frecuencia respiratoria. Están los conceptos más sencillos, pero para que lo puedan entender de la mejor manera. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el número de respiraciones por minuto que tiene una persona, ¿no? Como ya mencioné, la inspiración y expiración. Bueno, ¿cuál es su función, no? Mantener tanto el equilibrio del oxígeno, del dióxido y del pH. ¿Cuál va a ser su centro de control, ¿no? De esta frecuencia respiratoria? El sistema nervioso central, principalmente el centro encefálico. Y bueno, el principal que vamos a ver es el automático, la frecuencia respiratoria automática, o porque hay otra que es forzada, como ya les había mencionado, que tiene otra respuesta fisiológica, ¿no? Más adelante van a ver fisiología y se van a dar cuenta, ay, miren, esto que vemos en frecuencia respiratoria sí se relaciona a lo que vamos a ver en fisiología más adelante, porque aunque sea lo más mínimo, sí tiene correlación y sí lo van a conectar, ¿no? Si tienen bien sus conocimientos, si tienen buenos conocimientos sólidos desde ahora, van a entender todo más fácilmente, sinceramente. Entonces, como les dije, frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto. Su función es mantener el equilibrio interno. Bueno, su centro de control es en el sistema nervioso, ubicado principalmente en el centro encefálico. Y bueno, ahora vamos a ver las fases de la respiración. Las más conocidas, la inspiración y expiración. La inspiración ustedes saben que es cuando entra el aire hacia los pulmones y el diafragma se contrae. Y bueno, ¿qué quiere decir con el diafragma se contrae? Quiere decir que el diafragma va a bajar y los pulmones se van a llenar de aire. Y en esta inspiración va a ser un proceso activo porque va a haber un gasto de energía. Entonces recuerden esos términos. Cuando nosotros realizamos la inspiración, o sea, inhalamos aire, nuestro diafragma va a bajar, los pulmones se van a llenar de aire y va a haber un gasto energético, por así decirlo. Pero es un proceso activo. Ahora, la expiración. La expiración va a ser un proceso de relajación donde el diafragma va a subir y bueno, va a ser un proceso contrario al anterior, va a ser un proceso pasivo. Como pueden ver, estos son diferentes, muy diferentes porque hacen lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, en la inspiración, el órgano más importante, se podría decir, aparte de las vías respiratorias, es el diafragma, ¿no? Para este movimiento, ¿no? Natural de la respiración. Entonces, esto les va a servir quizás para fisiología, este cuadrito de más abajo que ustedes pueden ver. Cuando dice que el organismo realiza la contracción, el diafragma baja, como dice esta flechita, y es un proceso activo porque hay un gasto de energía. Después la relajación hace lo contrario. El diafragma sube y es un proceso pasivo porque no hay gasto de energía. Bueno, eso es lo principal. Otro datito quizás les sirva más adelante para fisiología sobre la mecánica de la respiración
También hay aparte de una respiración así voluntaria o automática, podría decirse, hay la respiración forzada. ¿Y qué va a pasar acá, no? Es como que ustedes fuerzan su respiración cuando no es voluntaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el diámetro anteroposterior de su tórax, ¿sí? Y bueno, no va a ser igual como... Va a ser un poco distinto, como les digo. Va a tener otros mecanismos fisiológicos, pero es muy parecido en sí. Es un poco parecido. No me quiero enredar mucho en esto porque lo más importante es que ustedes solo sepan inspiración, expiración y lo otro ya es como un adicional, ¿no? Solo que lo tengan como dastito, ¿no? Durante la respiración forzada hay un movimiento costal, movimiento de las costillas y hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria? Bueno, en un adulto mayor, de una persona de la tercera edad, son de 12 a 20 respiraciones por minuto. En un niño, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y de un lactante, de 30 a 60 respiraciones por minuto. Como pueden ver, esto lo he señalado a menor edad, o sea, mientras son bebés o neonatos, van a tener una mayor frecuencia respiratoria. Eso es algo importante porque una vez me preguntaron, ¿no? En una exposición, ¿y quién tiene la mayor respiración, la frecuencia respiratoria mayor? Serían los lactantes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la frecuencia respiratoria? Para medir la frecuencia respiratoria, más bien. Primero, el paciente se tiene que encontrar en reposo. No pueden, cuando le vayan a medir los valores al paciente, le tienen que decir que previamente no venga corriendo o o a haber hecho mucho esfuerzo, porque puede alterar los valores normales, ¿no? Entonces el paciente tiene que haber estado en reposo. Aunque sea, háganlo descansar un tiempito ahí sentado hasta que eh, esté tranquilo así y ya recién. Tienen que, como les digo, no le tienen que avisar al paciente. O sea, él sabe que le están midiendo los valores, los valores normal, pero como dice en el video, como ustedes vieron, no tiene que saber el paciente de que le está midiendo la frecuencia respiratoria, porque si no va a empezar a como que a ponerse nervioso y puede alterar los valores. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Quizás simulen que le están midiendo el pulso y ya con eso el paciente se queda tranquilo, ¿no? Entonces, eso y contar durante un minuto los movimientos torácicos, que bueno, cada movimiento torácico es de inspiración y expiración. Y registrar los resultados, ¿no? Quizás ya hayan visto la hoja gráfica durante esta semana y bueno, ahí han podido ver de que han registrado los valores, ¿no? Han registrado la frecuencia respiratoria, la temperatura y otros valores, ¿no? Importantes. Les recomiendo quizás revisar eso porque les puede venir en alguna prueba teórica. Una vez a mí me vino, entonces se los digo para que revisen la hoja gráfica y practiquen de ahí. Y también le gusta al docente tomar preguntas a veces muy teóricas, entonces repasen, subrayen sus diapositivas, es un consejo, ¿no? Para que les vaya bien, ¿no? Ah, ahora, ¿cuáles son las alteraciones de la frecuencia respiratoria? Bueno, sabemos de que cuando el cuerpo está en homeostasis, cuando se llega a regular, el cuerpo está bien. Pero a veces existen algunos tipos de alteraciones cuando se altera la homeostasis y llega a pasar estas cosas, ¿no? Como la taquipnea. Taqui es rápido y nea respiración. Entonces, cuando aumenta la frecuencia respiratoria y se vuelve como una respiración anormal, ¿no? La bradipnea, que es la disminución de la respiración, menor respiración. La apnea es ausencia de respiración, quizás lo puedan recordar como inicia con A y aquí dice ausencia, ausencia de la respiración, apnea. Y por último, disnea, que es la dificultad para respirar. Les recomiendo quizás ver algún video porque les va a servir quizás cuando vayan a su internado y deducir qué alteraciones tiene el paciente, ¿no? Entonces no solo se trata de veo la teoría y digo que sí lo recuerdo, no, quizás puedan ver algún video didáctico así y lo puedan entender mejor. Ya vimos este video de la toma de la frecuencia respiratoria y bueno, vamos a llegar a las conclusiones. Como ya dijimos, el hipotálamo actúa como centro principal de termorregulación, ¿no? Mantiene el equilibrio térmico del cuerpo. El organismo responde de forma autónoma y también de manera consciente ante cambios de temperatura. Existen mecanismos específicos para ganar y perder calor, de acuerdo a la necesidad del cuerpo, para que se mantenga en homeostasis. La frecuencia respiratoria es un signo vital clave que varía según la edad. Como vieron, a menor edad, mayor frecuencia respiratoria. La correcta medición de la frecuencia respiratoria permite detectar alteraciones importantes. Como vieron en el video, el doctor indicó que
Si miden correctamente su frecuencia respiratoria, van a poder detectar quizás si hay alguna alteración y así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Y conocer estos parámetros es fundamental en primeros auxilios y también cuando vayan a su internado les van a pedir que sepan medir los signos vitales, ¿no? Y bueno, la bibliografía he sacado información de cierta parte del Tratado de Fisiología de Guyton, algunos términos del Tórtora, del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Ok, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no se haya entendido quizás? ¿O todo quizás ha quedado claro? Si hay alguna consulta normal, díganme, porque puede haber dudas, no, no hay problema. Bueno, mientras les voy a ir pasando el Kahoot para que ustedes más o menos prueben sus conocimientos y vean cuánto han aprendido. A ver, a ver. Ya, en este Kahoot es lo principal de lo que hemos hablado en esta clase, entonces no va a ser complicado de contestar, ¿sí? Chicos, si ustedes han estado atentos, van a poder entender de la mejor manera. ¿Hay quizás alguna consulta, cualquier cosa? No, no hay ningún problema si tienen dudas. Yo también cuando vi por primera vez este tema como que un poco me angustió porque vi bastantes gráficos y todo, pero cuando lo analizas y lo entiendes bien y lo haces paso a paso y con tiempo, lo puedes entender de la mejor manera. Entonces no se preocupen si quizás no lo hayan entendido bien o creo que con esta explicación quizás se haya entendido mejor en términos más sencillos de los que les pueda dar quizás su docente.